Welcome back to the program, everyone. It's Danny Haifong. Bienvenidos de nuevo al programa, amigos. Soy Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña el Dr. Hassan Ahmadian. Es profesor asociado en la Universidad de Teherán, un ponente y comentarista muy prolífico sobre todo lo relacionado con Irán y la región, y es un verdadero honor tenerlo aquí. Profesor, Dr. Ahmadian, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, encantado de estar contigo. Perfecto. Bueno, todos, darle al botón de me gusta. Eso ayuda a que esta transmisión llegue a más gente mientras empezamos. Así que, Dr. Ahmadian, quería comenzar con la noticia de que Irán informa que ha conseguido una importante concesión de Estados Unidos, la liberación inmediata de $12,000 millones en activos congelados. Estados Unidos ha presentado esto no como una concesión, sino como una garantía de que esos activos se van a usar, básicamente, en productos estadounidenses. Y de hecho, Irán ha respondido a eso, diciendo que J.D. Vance y Donald Trump no están diciendo la verdad sobre este asunto. Han afirmado que no tienen ninguna intención de permitir que Estados Unidos decida cómo usar sus propios activos, que fueron congelados ilegalmente. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto y, en general, tu valoración de cómo han ido estas negociaciones y qué significado tienen, ahora que esta guerra parece transformarse en una batalla de narrativas, especialmente desde el lado estadounidense, que presenta estas negociaciones como una derrota para Irán. Creo que tenemos que mirar la guerra y la opción militar que se siguió para entender lo que está pasando ahora en la mesa de negociaciones. La guerra empezó con unos objetivos que no se lograron, y por eso el fracaso en la guerra se ha ido traduciendo en concesiones. No es una posición tan extraña para Estados Unidos. Después de no conseguir lo que quería en el campo de batalla, acaba haciendo concesiones. Es simplemente el curso natural de los acontecimientos. Si no logras tus objetivos, fracasas, y luego tienes que buscar una forma de compensarlo. Ahora bien, Estados Unidos y la administración Trump en particular, creo que no pueden aceptar fácilmente que han fracasado. Y por eso se escucha tanto ese intento de vender las concesiones como si fueran victorias. Aunque el memorando de entendimiento ha sido bastante claro para muchos que han seguido este conflicto durante años o incluso décadas, lo cierto es que le da a Irán lo que buscaba como resultado económico de la guerra. Los iraníes actuaron bien durante la guerra. Básicamente optaron por la proporcionalidad estratégica en lugar de su estrategia anterior de paciencia estratégica, y eso les hizo ganar mucho en el campo de batalla. Y ahora están convirtiendo esas ganancias militares en beneficios económicos. Ahora se habla del levantamiento de sanciones, sobre todo en lo que respecta a las exportaciones de petróleo de Irán, y también de la liberación gradual de los activos congelados. Y por supuesto, el fin de la guerra y del bloqueo que impusieron los Estados Unidos, que como sabes, contradecía el acuerdo de alto el fuego de hace 2 meses. Pues bien, ahora lo están levantando. Y a cambio, Irán debe abrir el estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días, básicamente para devolver la situación al punto en que estaba antes de la guerra, en cuanto al nivel de tránsito dentro y fuera del Golfo Pérsico. Para mí, y para muchos observadores y estrategas que han seguido este asunto, parece un gran triunfo para Irán, al menos en esta primera fase de contacto con Estados Unidos. El marco en sí, Danny, creo que ha quedado claro. Los iraníes insistieron en que hubiera 2 fases de negociación. Estados Unidos no estaba de acuerdo al principio, pero con el tiempo se dieron cuenta de que era la única forma de avanzar, porque los iraníes no estaban dispuestos a tratar con ellos según su propia agenda. Así que vemos que hay un memorando de entendimiento como primer paso. Pero si miras las condiciones previas que contiene, es mucho más que un simple memorando. 5 artículos de ese memorando tienen que aplicarse antes de que las negociaciones pasen a la segunda fase.
la que está relacionada con el tema nuclear y con un mayor alivio de las sanciones. Así que no es solo un marco para negociar, es bastante más que eso. Y por eso los iraníes fueron a Suiza para decir que no están dispuestos a negociar sobre el expediente nuclear sin que antes se cumpla lo que ya se ha firmado y acordado aplicar. Y esa es la guerra en el Líbano. Eso significa alivio de sanciones en lo que respecta a las exportaciones de petróleo de Irán y también tiene que ver con el bloqueo y los activos congelados. Cuando encontraron la forma de aplicar esas medidas y garantizar que se cumplieran, siguieron adelante y pasaron a la segunda fase. Así que creo que está claro para cualquiera que siga el tema que, al menos por ahora, no es una victoria para Estados Unidos. Y sinceramente, no culpo a la administración por intentar presentar el acuerdo o el memorando de entendimiento como un triunfo para Estados Unidos, porque no pueden simplemente decir, hemos perdido, hemos fracasado militarmente, y ahora ese fracaso va a convertirse también en un fracaso diplomático. Sí, y vemos que Donald Trump y su administración siguen promoviendo la idea de que Irán ha sido derrotado militarmente, a pesar de que una realidad así quizá anularía por completo el propósito de estas conversaciones, o incluso el hecho de que Estados Unidos participe en ellas. Pero ahora quería preguntarte por el impacto. ¿Qué tan importante es que Estados Unidos esté dando al menos algunos pasos para revertir sus políticas sobre las sanciones a Irán y sobre esos activos congelados? ¿Qué tipo de efecto tendrá eso para Irán a corto plazo? Porque no sé si está tan claro lo grande o lo significativo que es esto para quienes no viven en Irán, para quienes no entienden el impacto que ha tenido en la sociedad iraní, el hecho de que esos activos estén congelados y de que esas sanciones se hayan mantenido durante tantos años. Sí, creo que tendrá un impacto en la economía de Irán. Claro, esta es solo la primera fase, no va a ser un cambio enorme. Pero desde 2018, cuando la administración Trump rompió el compromiso de Estados Unidos con el JCPOA, es decir, el acuerdo nuclear, ha habido una campaña de máxima presión que sancionó prácticamente todo en los sectores económicos, financieros y empresariales de Irán. Ahora, el alivio de sanciones en forma de exportaciones de petróleo, que representan la mayor parte de las exportaciones iraníes en este momento, supone un cambio importante, al menos de manera temporal, mientras continúan las negociaciones durante un par de meses. La liberación de los activos iraníes congelados por el Departamento del Tesoro también es un paso importante que puede afectar mucho a la economía iraní, en mi opinión, porque como sabemos, la economía de Irán se ha reducido por años de máxima presión, y ahora, con esta nueva liquidez, se reactivará buena parte del movimiento dentro o externo. Así que vamos a ver, creo yo, muchos cambios dentro de Irán, al menos a corto plazo. Pero también los iraníes están observando un cambio más amplio en las políticas de Estados Unidos. Porque una vez más, la opción militar, esa que siempre se decía que estaba sobre la mesa, cada gobierno, cada presidente en Estados Unidos lo repetía. Creo que a partir de ahora esa frase ha perdido gran parte de su peso. Y no solo en Irán, sino también dentro de Estados Unidos. Porque se ha usado y no ha conseguido lo que prometía, al menos a ojos de quienes la promovían, lo que querían lograr o lo que se suponía lograr. Más bien al contrario, ha dejado al descubierto una política fracasada. Creo que eso es, en gran medida, lo que está influyendo en las políticas de Estados Unidos. Ahora, Bibi Netanyahu ha perdido buena parte de su peso en Washington por su política hacia Irán, que acabó llevando a Estados Unidos a esta guerra. Así que creo que esa situación va a influir mucho en las políticas a partir de ahora. Y en el fondo, no hay una salida militar para esto. Entender eso en Washington es muy importante. Creo que ya lo han comprendido. Y si se busca un acuerdo más amplio,
que incluya el tema nuclear, pero también el levantamiento de sanciones, de todas las sanciones, tanto las primarias como las secundarias, tal y como figura en el memorando de entendimiento, creo que eso supondría el mayor cambio en la situación económica de Irán y, en definitiva, en la vida diaria de los iraníes. Dr. Ahmadian, why is Doctor Ahmadian, ¿por qué personas como el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, están hablando así? Usted dijo que el expediente nuclear ni siquiera se iba a tratar hasta la segunda fase de estas conversaciones. Y ahora, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha informado hoy en su cuenta de X, o en las últimas horas, que Irán se ha comprometido no solo a garantizar un tránsito libre y abierto por el estrecho de Hormuz, sino también a permitir la entrada de los inspectores del OIE en su país. Y por eso han establecido esta licencia general temporal de 60 días que autoriza la venta de petróleo iraní. ¿Por qué crees que se presenta así a Estados Unidos? Cuando hablan con el público en general, con la audiencia estadounidense o con otras audiencias, nunca mencionan las cláusulas concretas, los plazos o nada de eso. Pero en realidad, lo que están diciendo es que Irán ha aceptado, básicamente, permitir la entrada de inspectores y hablar del problema nuclear en este momento. ¿Por qué existe una diferencia de comprensión tan grande entre las dos partes implicadas? No creo que haya una gran diferencia en la comprensión. La gran diferencia está en cómo se promueve. Dr. Ahmadian, I think we might have lost you. Oh, doctor Ahmadian, creo que le hemos perdido. No sé si me oye, pero su vídeo se ha quedado en negro. Ya no le escucho. Esperemos poder recuperarle muy pronto. Estábamos hablando justo ahora de... Voy a mandarle un mensaje rápido. Sí, así que estamos esperando a que el doctor Ahmadian vuelva. Y hablábamos de esa posible falta en su comprensión, que parece más bien una brecha en cómo se está comunicando esto. De hecho, voy a volver a incorporarle ahora. Aquí está. Muy bien. Hola, doctor Ahmadian. Parece que hemos tenido un pequeño corte. Lo siento mucho. No pasa nada. Está perfectamente bien. Disconnected. No, it's okay. Yeah. It is perfectly Yeah, fine. so Continue. as I was saying, there is Continúo. big, selling Como decía, se está vendiendo mucho el acuerdo. No hay gran diferencia en cuanto a la interpretación, porque el memorando de entendimiento en gran medida deja claro qué quiere conseguir y hacia dónde se quiere avanzar a partir de ahora. Creo que en el caso del estrecho de Hormuz, hablar de libre tránsito no es claramente lo que dice el memorando. En segundo lugar, pienso que respecto a la segunda fase, el memorando también es claro, y la posición iraní lo es igualmente. Tendremos negociaciones en esa segunda fase sobre el programa nuclear de Irán y sobre el levantamiento de sanciones. No hay nada más. No se puede esperar un cambio en la política nuclear, porque hasta ahora no ha habido ninguna negociación. Creo que está claro que las negociaciones van a empezar. Hay informes que dicen que comenzaron ayer y que continuarán durante los próximos 2 meses. Así que sacar la conclusión de que habrá inspectores en Irán y de que la gente hablará con ellos dentro del país, creo que eso no va a pasar antes de que haya un acuerdo sobre el tema nuclear. Creo que eso forma parte de cómo se está vendiendo todo esto. Toda la administración de Estados Unidos está presentando el acuerdo como un éxito. Y no les culpo por ello, porque llevan tiempo hablando de que su política hacia Irán ha sido un éxito. Fuera del poder, su programa de misiles balísticos ha desaparecido, su marina ha desaparecido, su fuerza aérea ha desaparecido y también su presencia e influencia regional. Y no pueden simplemente decir, bueno, estamos haciendo concesiones a un país que no tiene ningún poder. Lo que dicen es, estamos obteniendo concesiones, no les estamos dando tanto. Y ahí está la diferencia entre la realidad de lo que ocurre en las negociaciones
y lo que Estados Unidos acepta como resultado del fracaso militar. La distancia entre ambas cosas se llena con retórica, como la que acabas de mencionar de Scott Bessent, y antes que él creo que del presidente Trump y de otros que hablaron sobre el tema. Now I'd like your, Ahora me gustaría conocer su valoración sobre otra concesión que se ha hecho y que también incluye a la parte israelí, aunque Israel no sea parte del memorando de entendimiento. La situación en Líbano y la primera cláusula, o al menos la principal en ese memorando, habla del Líbano y de la guerra en todos los frentes. Se ha establecido una zona de desescalada que Irán y Estados Unidos anunciaron como parte de un mecanismo para hacer cumplir el alto el fuego en Líbano y evitar nuevos ataques israelíes. Sin embargo, siguen produciéndose ataques israelíes, incluso en las últimas 24 horas en el sur del país. Anoche murieron 2 personas. Hubo bombardeos en ciertas zonas. Y por supuesto, había tropas israelíes allí, porque están intentando ocupar la región, todavía disparando armas ligeras y otro tipo de munición. Me interesa saber qué opinas sobre cómo puede afectar esto a un posible acuerdo, porque se ha hablado mucho de que Israel, en realidad, no tiene interés en permitir que se alcance un acuerdo definitivo. E Irán ha dicho que esta es una situación decisiva, que no habrá abandono del Líbano ni de los otros frentes. Así, ¿qué piensas tú? Creo que también lo que se ha conseguido en el memorando de entendimiento queda muy claro en la cláusula número 13. Dice que las cláusulas 1, 4, 5, 10 y 11 deben aplicarse inmediatamente después de firmar el memorando, para que las negociaciones pasen a la segunda fase. ¿Y cuáles son esas cláusulas? La primera, la número 1, trata sobre el Líbano y todos los frentes, la reducción de conflictos y el fin de la agresión israelí, no solo contra el Líbano, sino también contra otros aliados de Irán, ¿verdad? En ese sentido está claro. Ahora bien, Estados Unidos intentó decir, bueno, no podemos hacerlo durante 2 días. Los israelíes actuaron con dureza contra los libaneses. Mataron a unas 100 personas y destruyeron muchas propiedades privadas y públicas en el sur. En este momento están ocupando el 10% del territorio del Líbano. Los iraníes dijeron, bueno, el memorando de entendimiento es claro, hay 5 cláusulas que deben cumplirse para que podamos pasar a negociar otros asuntos, entre ellos el tema nuclear. Si eso no se cumple, no podemos negociar con vosotros. Y si eso no se cumple, también daremos marcha atrás, porque está claro que estáis incumpliendo justo después de firmar el acuerdo. Incumpliendo en el Líbano y en el alto el fuego, nosotros también dejaremos de aplicar lo que el memorando establece sobre el estrecho de Hormuz. Y fue entonces cuando Estados Unidos intervino y presionó a Netanyahu para que detuviera su agresión, al menos temporalmente, en el sur del Líbano. Se están produciendo movimientos de retirada de fuerzas del sur del Líbano. Hay informes sobre ello. No sabemos hasta qué punto son ciertos, pero en cualquier caso, el memorando de entendimiento deja claro que debe preservarse la integridad territorial del Líbano. Es decir, el ejército israelí tiene que retirarse del Líbano y de sus territorios. Así que tenemos un texto muy claro al respecto. Pero también se refiere a otros frentes, porque habla de todos los frentes, no solo de Irán y del Líbano, sino de toda la región. Habla de los aliados de Irán y de los aliados de Estados Unidos, lo que incluye a todos en Oriente Medio. Por tanto, una agresión israelí contra cualquiera que se considere aliado de Irán se percibiría como una violación del memorando de entendimiento y afectaría negativamente a la segunda fase de las negociaciones. Para los iraníes, la guerra implicaba a 4 actores: Irán, Líbano, Israel y Estados Unidos. Y el fin de la guerra debía incluir a esos 4, pero ellos fueron más allá y quisieron incorporar todos los frentes, y en general, a los aliados de Irán en la región.
Para ellos, eso forma parte esencial del acuerdo. Sin ello no pueden simplemente seguir adelante con lo que Estados Unidos quiere en cuanto a las negociaciones sobre el programa nuclear. Saben cuál es su poder de presión, tanto en el estrecho de Hormuz como en el tema nuclear. Lo están utilizando para conseguir más concesiones de cara al futuro. Pero para hacerlo, primero tienen que asegurarse de que lo que ya han obtenido se esté aplicando. Y la guerra en Líbano forma parte de eso. Por supuesto, los israelíes han empezado a hablar de su independencia. No pueden limitarse a hacer lo que Estados Unidos quiera, pero sabemos que eso es pura retórica. Israel, en realidad, no puede mover un dedo sin el visto bueno de Estados Unidos contra Irán y sus aliados. Sin el apoyo estadounidense, no habrían podido llevar a cabo el genocidio en Gaza. Sabemos que durante 3 semanas se quedaron sin munición. Necesitaban munición de Estados Unidos para continuar el genocidio en Gaza. Lo mismo ocurre con Irán. Lo mismo con Líbano. Así que, cuando dependes tanto de un Estado patrocinador como Estados Unidos, no puedes decir que eres independiente. Y Estados Unidos no puede decir que no tiene nada que ver con esto. Y, siguiendo esa lógica, aceptaron y firmaron el memorando de entendimiento que deja claro que serán los garantes de que Israel no lo viole. Eso demuestra que Estados Unidos sabe cuál es su papel, e Israel creo también sabe muy bien cuál es el suyo en su relación con Estados Unidos. Y bueno, hay quienes ven este programa y están preocupados. Mencionaste eso de en todos los frentes, y hubo algunos que incluso se enfadaron porque Palestina, Gaza y ese frente no se mencionaban explícitamente en el memorando de entendimiento. Algunos funcionarios iraníes han comentado que Gaza y, por supuesto, los demás frentes se harán más explícitos a medida que avancen las conversaciones. Pero me gustaría saber tu reacción ante esto, porque Irán ha sido un firme defensor de Palestina. Y creo que eso ha hecho que algunos teman que no haya esfuerzos reales por detener la matanza allí, que en cierto modo sigue, aunque quizá haya habido una especie de descenso desde aquel periodo absolutamente terrible que duró más de 2 años y que comenzó el 7 de octubre. Creo que a mí me habría gustado que Palestina apareciera mencionada por su nombre en este memorando de entendimiento. Pero lo que dicen los funcionarios iraníes es que este memorando trataba sobre esta guerra concreta en la que han participado 4 partes y las menciona por su nombre. Aún así, nosotros insistimos en incluir todos los frentes y a los aliados de Irán. Eso incluye a los palestinos, incluye a los yemeníes, incluye a los iraquíes, claramente. Y lo que están diciendo es que si se produce una escalada israelí en cualquiera de esos frentes, eso sería una violación muy clara del memorando. Así que, con o sin sus nombres escritos ahí, según los funcionarios iraníes, ellos forman parte del acuerdo. Creo que está bastante claro que hay 2 grupos. Por un lado, están quienes se preocupan mucho por no mencionar el nombre de Gaza en este memorando de entendimiento. Y creo que los funcionarios han explicado muy claramente por qué fue así. Porque esta guerra implicaba 4 partes que fueron mencionadas por su nombre y también se habló de todos los frentes. Por otro lado, hay un grupo de personas que han guardado silencio sobre Gaza, pero ahora que el acuerdo no la incluye, básicamente están demonizando a Irán, diciendo que Irán abandonó a los palestinos. En cuanto a los israelíes, dicen que prácticamente los dejaron tirados, lo cual claramente no es cierto. Creo que si el memorando de entendimiento y después un acuerdo más amplio llegan a concretarse e implementarse, el territorio del Líbano quedará libre de la ocupación israelí. Y por supuesto, la atención volverá a centrarse en los territorios palestinos que están siendo brutalizados por Israel. Creo que eso está muy presente en la mente de los estrategas iraníes y forma parte de su planificación estratégica.
Por eso se han centrado básicamente en incluir todos los frentes en este memorando de entendimiento, porque eso les da una vía muy clara, digamos, de actuación en caso de que haya una escalada. Les permite intervenir y ejercer presión sobre Estados Unidos y a través de ellos sobre los israelíes para detener lo que quieran hacer en los territorios palestinos. Creo que este memorando tendrá mucho peso en el futuro también en lo que respecta a los territorios palestinos. And I've had people on this show, Dr. Armani, and talk He tenido invitados en el programa, como el Dr. Armani, que han hablado sobre lo que significa para Irán haber llegado a este punto y sobre la situación del país. Incluso hay algunos medios de comunicación occidentales que ya hablan de Irán como una superpotencia, incluso como la cuarta potencia mundial, después de Estados Unidos, China y Rusia. ¿Cuál es su valoración y su opinión sobre cómo ha salido Irán de esta guerra y cuál es su posición actual en el mundo? Ahora que está negociando y dialogando con Estados Unidos sobre asuntos que de hecho afectan a toda la economía mundial y a muchos otros ámbitos. Creo que los iraníes ya tenían esa percepción de sí mismos mucho antes de la guerra. Pero fue a raíz de esta guerra cuando el mundo se dio cuenta de que se trata de una fuerza formidable, capaz de resistir a Estados Unidos y a Israel al mismo tiempo, utilizando medios que produce internamente, bajo sanciones desde hace unos 50 años. Aún así, fueron capaces de contraatacar y aumentar su influencia, no solo en el estrecho de Hormuz, sino también frente a la presencia militar estadounidense en la región. Ya he hablado de esto en otros lugares. Las bases militares de Estados Unidos han perdido su sentido estratégico en cuanto a su ubicación alrededor de Irán, porque Irán las ha convertido en imanes de ataque, en lugar de ser capacidades que puedan usarse contra los iraníes o contra otros en la región. Así que han perdido su sentido estratégico, y ya va siendo hora de que la presencia militar de Estados Unidos en la región se reduzca aún más. Pero dejando eso aparte, creo que las capacidades que han mostrado los iraníes ponen de manifiesto dos cosas. La primera, que Irán ha desarrollado medios militares muy sólidos para protegerse, y que es una potencia media con mucha capacidad. Y la segunda, que las capacidades militares de Estados Unidos tienen límites. De hecho, la guerra dejó al descubierto gran parte de lo que Estados Unidos estaba ocultando. Mostró que el país no es capaz de hacer lo que quiere, ni siquiera con su armamento y sus recursos tan sofisticados. Así que la exposición de las capacidades militares de Estados Unidos es, creo, el principal resultado de esta guerra a nivel internacional hoy en día. Y en segundo lugar, el hecho de que las capacidades de Irán también se estén mostrando claramente en esta guerra es otro resultado importante. Esto eleva de forma natural la posición de Irán y al mismo tiempo reduce la posición global de Estados Unidos. No estoy diciendo, como algunos sugieren, que Irán sea una superpotencia. Creo que Irán tiene mucho potencial para escalar posiciones en términos de poder regional e internacional. Pero pienso que todavía estamos al principio. Aún quedan muchos cambios por el ámbito internacional. Toda la literatura sobre relaciones internacionales se centra ahora en el periodo de transición en el sistema internacional. En el fondo, trata del poder y de cómo fluye, de eso va la transición, del desplazamiento del poder desde Estados Unidos hacia otros competidores como China, Rusia, India, los BRICS y bueno, otras organizaciones. Podemos situar a Irán dentro de ese grupo como una potencia emergente. Ahora bien, ¿hasta qué punto puede llegar a convertirse en una fuerza internacional? Eso está por ver. Creo que si se levantaran todas las sanciones y el país quedara libre de ellas, Irán tendría un gran potencial, gracias a sus recursos humanos, sus recursos internos y sus recursos naturales.
unique. Tiene una de esas posiciones únicas cuando se trata del potencial de avanzar muy rápido. Vimos que en 2015, 2016 y 2017 hubo un crecimiento económico del 15% tras la firma del Shotsepoa, lo que dice mucho sobre el potencial que tiene Irán de cara al futuro. Quiero decir, hay que ser modestos en este punto. Irán libró una guerra y la libró muy bien. Negó a Estados Unidos e Israel cualquier logro y básicamente acumuló ventajas estratégicas en el estrecho de Hormuz y en Irak frente a la presencia militar estadounidense en la región, además de mantener la unidad de frentes, protegiendo al Líbano frente a la agresión israelí. Son palancas estratégicas que seguirán ahí en el futuro. Creo que un acuerdo solo puede ayudar a que Irán crezca aún más. ¿Y cree que la trayectoria final de todo esto podría llevar a que Estados Unidos no solo pierda poder a nivel regional y global, sino que incluso llegue a perder activos en la región, lo que significaría que tendría que marcharse de allí? Esto, por supuesto, es un debate que se ha mantenido en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, incluso a nivel de política oficial. Durante años, el país ha coqueteado con la idea de retirarse de Irak, pero en realidad nunca lo ha hecho. Y ha pasado algo parecido con Siria. Han dicho en varias ocasiones que iban a retirar tropas de un sitio u otro, pero siguen manteniendo una ocupación en la parte oriental de ese país. ¿Cree que la región podría llegar a liberarse por completo de la presencia militar estadounidense? ¿O todo esto son solo palabras, y que Irán debería prepararse para una reanudación de la guerra si Estados Unidos permanece allí? Estas bases, por cierto, han sufrido daños importantes. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, bueno, creo que hay dos partes en esto para responder a tu pregunta. La primera tiene que ver con los resultados de la guerra. La guerra dejó claro que la presencia militar de Estados Unidos, en forma de bases, no es realmente un rival eficaz. No le da ventaja ni influencia, más bien le añade peso y lo complica cuando recibe ataques. Creo que eso está muy claro. Si tienes una base que no puedes usar contra tu enemigo y queda fuera de servicio en una semana o en 10 días por un bombardeo intenso, no tiene ningún sentido militar ni estratégico reconstruirla y mantenerla. Y creo que eso forma parte de los debates en Irán, pero también en Estados Unidos. Hay 800 bases militares en todo el mundo que pertenecen a Estados Unidos. Creo que aquellas que están cerca de los adversarios de Estados Unidos, incluidos China, Rusia, Irán y otras potencias, han perdido su sentido estratégico en cuanto a ser efectivas en un conflicto militar de cara al futuro. Así que quizá Estados Unidos decida reubicar a sus tropas fuera de esas bases. Según informó el Washington Post, basándose en imágenes por satélite, más de 220 instalaciones estadounidenses en esas bases fueron demolidas, básicamente, y ya no se pueden usar. CNN dijo que 16 bases fueron atacadas. La mayoría están fuera de servicio. Y eso deja muy claro lo que significa desde el punto de vista militar. No tiene ningún sentido seguir insistiendo basándose en la misma lógica con la que se construyeron esas bases. Así que podríamos estar avanzando hacia una especie de reubicación más encubierta de las tropas estadounidenses en la región. Pero también hay otra parte en esta historia, y es cómo percibe la región la presencia de Estados Unidos. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo llevan tiempo quejándose de los ataques de Irán, como ellos los describen, contra sus territorios. Pero saben que los principales objetivos de los iraníes eran los activos estadounidenses en sus países, con algunas excepciones. La campaña sistemática se centró en las bases y los recursos de Estados Unidos en esos lugares. Y entonces la pregunta es, ¿qué papel juegan realmente esas bases en la seguridad de los países del Golfo? ¿Aportan seguridad o en realidad ponen en riesgo su propia seguridad al situarse en medio de un conflicto con el que no tienen mucho que ver? Quiero decir,
Algunos quizás sí, pero la mayoría no. Así que el debate estratégico dentro de esos países consiste en resistirse a la presencia estadounidense. En cuanto a la presencia israelí, algunos optaron por normalizar relaciones con Israel, pensando que añadían una capa más de defensa, además de la estadounidense, para reforzar su seguridad. Pero vimos que esos países que contaban con activos israelíes fueron, de hecho, los más golpeados. Y eso significa que su seguridad se ve aún más dañada a la hora de proteger esos activos frente a los ataques iraníes. Así que estas dinámicas dejan mucho espacio para debatir sobre si tiene sentido mantener la presencia de Estados Unidos y de Israel en esos países. Creo que esa es la otra cara de la historia, la que busca frenar la presencia estadounidense de cara al futuro. Ahora bien, las relaciones de Irán con esos países van a ser un tema central a partir de ahora. La forma en que esos países se relacionen con Irán y cómo Irán se relacione con ellos va a influir mucho en la presencia de Estados Unidos en la región. Pero creo que ya quedaron atrás los tiempos en los que había una presencia estadounidense muy clara, muy visible, con bases repartidas por toda la zona. Eso no puede seguir siendo así en el futuro, porque como he dicho, no tiene ningún sentido. Ahora bien, como decías, es posible que Estados Unidos esté pensando en atacar de nuevo a Irán. Personalmente no creo que sea el caso, porque ¿qué más podría conseguir Estados Unidos en una guerra futura que no haya conseguido ya en la anterior? Prácticamente nada. Si haces lo mismo y esperas un resultado distinto, eso solo demuestra lo sabio o lo poco sabio que eres. No se trata de tener esperanza en que la próxima vez salga mejor. Cualquier estratega con una evaluación sensata te diría que, lógicamente, Estados Unidos no volverá a atacar a Irán. Pero claro, la lógica tiene sus límites en la mente de muchos. Así que podría pasar, sí, pero le doy una probabilidad muy baja. Sí, bueno, en Estados Unidos el ambiente es claramente distinto. En el pasado, muchas veces las guerras podían ignorarse, al menos en las últimas décadas, porque no afectaban directamente a la gente en el país. La mayoría seguía con su vida, centrada en otros asuntos. Pero esta guerra sí ha tenido un impacto muy grave en la economía, incluso más duro que antes del conflicto. Así que ahora, cada vez que Estados Unidos lanza un ataque, ese nivel de ansiedad vuelve a subir. Si vuelve a atacar, la gente pensará, ya estamos otra vez con lo mismo, y empezarán las preocupaciones por los precios de la gasolina, del petróleo, por el riesgo de recesión, todo eso. Pero desde el lado iraní, Dr. Ahmadi, me gustaría conocer su opinión sobre lo que está observando en cuanto al estado de ánimo, ahora que esta guerra ha entrado en una fase de negociaciones y conversaciones que giran en gran medida en torno a los términos iraníes. Gav stekt för stabsvaxvieturisung inihi ante la situación actual. Bueno, creo que hay esperanza en este ámbito, mucha más que antes de la guerra. Verás, cuando empezó la guerra fue la primera vez que Irán se enfrentó cara a cara con una superpotencia. Intentó evitar ese conflicto. La esperanza era limitada. Los iraníes, claro, tenían medios militares, pero no se sabía cómo responderían al enfrentarse a dos potencias a la vez, una global y la otra regional, ambas con cabezas nucleares. Y eso preocupaba mucho a la mayoría de los iraníes. Por eso vimos ese movimiento de unión en torno a la bandera, que llevó a millones de personas a las calles para manifestarse y apoyar la resistencia del país frente a Estados Unidos y los agresores. Pero aún así, la esperanza respecto al futuro era bastante limitada. Ahora, con el papel que ha tenido Irán en la guerra y las nuevas realidades que eso ha generado, tanto a nivel regional como global, vuelve a haber esperanza. Y la mayoría de los iraníes están viendo estas negociaciones desde esa perspectiva. Que Irán, por primera vez,
está reflejando algo en lo que el presidente Trump se centró mucho en su momento, la idea de lograr la paz a través de la fuerza. Están entrando en las negociaciones con activos estratégicos en sus manos, con capacidades que no tenían cuando hablaron antes con administraciones estadounidenses. Ahora, durante 2 meses, han estado discutiendo con Estados Unidos a través de mediadores una primera fase, y han llegado a esa primera fase. Y lo único que han tenido que ceder, aunque en realidad no lo están cediendo del todo, es que según el memorando de entendimiento, el estrecho de Hormuz debe ser gestionado. Aún así, Irán debe garantizar un paso seguro y que ese paso sea solo para barcos comerciales. Y de cara al futuro, tiene que aplicar un protocolo con Omán en el estrecho de Hormuz para asegurarse de que no sea utilizado por agresores contra Irán o contra Omán. Las cosas han cambiado, pero dicho esto, creo que lo único que los iraníes tuvieron que ofrecer a cambio de todas las concesiones que obtuvieron de Estados Unidos fue devolver el nivel de tráfico en el estrecho al que había antes de la guerra. Y eso es una gran baza. La segunda baza es, por supuesto, el uranio altamente enriquecido de Irán. En tercer lugar, su presencia en la región. Y más importante aún, creo que la imagen de Irán, la percepción de Irán como un país que puede defenderse y tener éxito en el terreno militar. Esas son cosas que los iraníes no tenían antes. Tenían una idea de ello, pero ahora lo tienen como un ejemplo, que incluso si se repitiera, sabrían que su país es capaz de protegerse frente a los mayores enemigos y salir adelante, y además transformar esos logros en el campo de batalla en avances diplomáticos. Eso genera esperanza, y yo he visto esa esperanza, creo, en las calles de Irán, entre la gente común, y también se nota en las redes sociales. Y creo que todo eso está muy relacionado con cómo se comportó Irán durante la guerra y con el rumbo que tomaron las negociaciones. Sabes, el aumento del valor de la moneda iraní justo después del anuncio del memorando de entendimiento, en mi opinión, dice mucho sobre el estado de ánimo, porque obviamente no tiene nada que ver con los mercados. Tiene que ver con el efecto psicológico del memorando en los mercados iraníes. Así que creo que eso nos da un buen indicador, no es un ejemplo, de cómo y desde dónde sirven a sí mismos. ¿Y qué pasa con tus estudiantes? Sé que también eres profesor. ¿Te han dado su opinión, a ti o a otros, de lo que has podido ver? Porque creo que en cualquier contexto donde ha habido sanciones y una guerra contra un país como Irán, siempre hay preocupación por el impacto que eso puede tener, con el tiempo, en la sociedad, sobre todo a nivel generacional. Has mencionado la palabra esperanza, y quizá cómo se apaga o se reduce esa esperanza, y cómo eso puede llevar a condiciones que creo ya vimos que se intentaron provocar sin éxito antes de la guerra, con el intento de impulsar desde fuera algún tipo de revolución de colores. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Alguna reflexión? Sí, por favor. Sí, este semestre no estuve dando clases, en realidad. Estuve viajando casi todo el tiempo y no enseñé. Pero en general, ya sabes, antes de la guerra solía dar clases en el primer semestre del calendario académico iraní. El ambiente, como dije, no era muy esperanzador, y mucha gente decía que Irán, tenía un estudiante cuyo argumento no puedo olvidar. Decía que la paciencia estratégica de Irán había hecho que nos atacara Israel y que Estados Unidos siguiera avanzando. Esto fue antes de la guerra, y se preguntaba, ¿qué les impide atacarnos si no quieren que estemos aquí? Así que él tenía esa percepción de que el país estaba bajo una amenaza inminente. Y con el tiempo vimos que eso se materializó. Esa sensación de estar bajo una amenaza inminente con el mayor enemigo, que son los Estados Unidos, pesaba mucho sobre la mayoría de la población. Pero con la guerra, y después de la guerra, un país cuyo liderazgo fue asesinado en la primera hora, y que aún así fue capaz de contraatacar y lograr objetivos estratégicos en su desempeño durante el conflicto, eso generó un fuerte sentimiento de nacionalismo.
Un país atacado por dos enemigos que no solo querían derribar el sistema, sino también debilitar a Irán. Obviamente, los ataques contra la infraestructura civil unieron a la sociedad en gran medida en la dirección contraria a la que querían los israelíes y los estadounidenses. Así que, como dije, el efecto de cerrar filas en torno a la bandera apareció bastante pronto y fue aumentando día a día con el desarrollo de la guerra. Ahora, después de la guerra, ese ánimo cambió. Ya no solo se puede defender uno mismo, sino también plantar cara a Estados Unidos y obligarle a hacer concesiones. Se puede ver claramente cómo están cambiando las percepciones. No estoy seguro de cómo lo ven los estudiantes, ni siquiera mis propios alumnos, pero estoy convencido de que este ambiente general también está influyendo en su forma de pensar. And in the last 10 minutes or so, En los últimos 10 minutos, más o menos, ¿qué opinas del precedente que están marcando ahora Irán y Omán? Se están reuniendo para establecer un marco sólido de regulación y mantenimiento del estrecho de Hormuz. ¿Qué tipo de precedente crees que esto sienta a nivel global? Ya sabes, creo que hay ejemplos más pequeños donde se regulan ciertos pasos marítimos o rutas comerciales, pero este es tan importante para la economía mundial. Me interesa saber qué tipo de precedente crees que marca a nivel global ahora que esta guerra avanza cada vez más en la fase en la que se encuentra. No creo que siente un precedente. Verás, si miras el estrecho de Hormuz, es muy estrecho. No hay una franja de aguas internacionales en medio. Son aguas territoriales iraníes o aguas territoriales omaníes. Así que hablar de él como si fuera solo una vía marítima internacional no refleja del todo lo que realmente es. No hay aguas libres entre medias. Hay una línea divisoria entre Irán y Omán, y todas las aguas están o del lado omaní o del lado iraní. Esa es una diferencia importante si lo comparamos con otras vías marítimas internacionales. Y basándose en eso, los iraníes y los omaníes están hablando de cómo gestionarlo como aguas territoriales. Los barcos no pueden pasar sin cruzar territorio omaní o territorio iraní. Y ahora, con la guerra en marcha, los iraníes se preguntan, ¿por qué deberíamos permitir que Estados Unidos traiga equipo militar que muy probablemente se usará contra nosotros más adelante o contra otras fuerzas, en todo caso? Esa lógica está calando muy hondo dentro de la sociedad iraní, pero también muchos en la región están entendiendo el razonamiento de Irán. Y de cara al futuro, creo que Omán e Irán, Omán es un país muy cercano a Estados Unidos. Si llegan a un acuerdo con Washington, tendrán mucho que decir sobre cómo gestionar y mantener esta vía marítima. Ya sabes, como suele decirse, damos muchas cosas por sentadas cuando están ahí y no se habla de ellas. El estrecho de Hormuz estaba ahí, asegurado por la presencia de Irán a su alrededor, con la marina iraní patrullándolo. Pero, como los iraníes no querían gestionarlo ni exigían encargarse de su mantenimiento o de ningún tipo de servicio allí, ni pagar por esos servicios, se daba por hecho. Es una vía marítima, una vía internacional, y se asumía que los iraníes no tenían derecho a acceder ni intención de cambiar nada. Pero ahora creo que la guerra ha cambiado esa percepción, no solo en Irán, sino también fuera. Ahora se entiende que somos nosotros quienes lo aseguramos, quienes lo mantenemos, y que los demás no pueden simplemente darlo por sentado. Tienen que transitar por él en coordinación con los estados ribereños, es decir, Omán e Irán. Y además, si se van a ofrecer servicios, hay que pagarlos. No están hablando de peajes, porque los peajes obviamente van en contra del derecho internacional en un estrecho. Pero bueno, los servicios hay precedentes en Dinamarca, en Australia, en Turquía, y en eso basan sus argumentos.
Y mira, mis amigos especialistas en derecho internacional, dos con los que hablé, dicen que Irán tiene un caso muy sólido en cuanto a su derecho a gestionar. Y Oman Nalata también tiene ese mismo derecho. Están basando sus argumentos legales en la necesidad de que un país, cuyas aguas territoriales son utilizadas por otros, pueda gestionar, mantener y exigir el pago por los servicios que se ofrecen allí. Y por último, Dr. Ahmadi, antes en el programa mencionó ese gran cambio que está ocurriendo en todo el mundo hacia un sistema más multipolar, como se le suele llamar. Ahora que la guerra está en el punto en el que está, ¿cuál cree usted que es el papel de Irán en todo esto? Ahora que se habla de Irán como esa cuarta potencia global, y como usted dijo, en una posición más fuerte que antes de la guerra, ¿cómo afecta eso al mundo multipolar? ¿Qué tipo de papel va a desempeñar Irán ahora? ¿Será un papel más relevante y de qué naturaleza? Sí. Creo que va a aumentar porque, como ves, 2 meses después de la guerra, Estados Unidos no encontró otra opción que tratar con Irán e intentar llegar a un acuerdo con él. Ese es el memorando de entendimiento. Y con el tiempo, si las cosas salen como se espera o como se ha planeado, se alcanzará un acuerdo más amplio. China y otros países han visto cómo Irán luchó solo y básicamente ganó la guerra porque logró frenar a Estados Unidos e Israel antes de que consiguieran ningún éxito en este conflicto. Eso se está observando a nivel global, pero más concretamente estamos hablando de las potencias emergentes, con China a la cabeza. Ellos han visto esto y valoran mucho a los países que son independientes, que no se dejan dirigir por las políticas y estrategias de Estados Unidos contra China. Así que, si Irán logra un acuerdo amplio con Estados Unidos y al mismo tiempo mantiene una relación muy estrecha con China, eso lo coloca en una posición muy particular. Hay países que están más cerca de Estados Unidos y otros que están más cerca de China. Irán puede desempeñar ese papel de equilibrio, y creo que eso le da una gran capacidad de influencia en sus relaciones. Ahora bien, antes de esta guerra, China tenía dudas sobre hasta qué punto Irán podría resistir una guerra más amplia o más intensa en comparación con la guerra de 12 días. Después de esta guerra, su percepción ha cambiado. Otra de las preocupaciones que tenían era hasta qué punto Irán podría resistir un intento de cambio de régimen. Ahora han visto que casi toda la élite gobernante de Irán, incluido su líder supremo, fue asesinada, pero el sistema sigue en pie. Eso dice mucho sobre el grado de institucionalización del sistema político iraní. Así que creo que muchas de las dudas que tenían algunos países o actores que querían colaborar con Irán, pero que dudaban en avanzar por desconfianza hacia el propio Irán, ya han desaparecido. Espero que las relaciones entre Irán y China crezcan de forma muy rápida. Y el hecho de que el nuevo líder supremo de Irán haya nombrado al señor Khalibaf, el presidente del Parlamento, como enviado de Irán a China y encargado de las relaciones con ese país, es otro indicio de hasta qué punto Irán está pensando en reforzar y ampliar sus lazos con las potencias emergentes. Ahora bien, por supuesto, creo que también acogerían con agrado unas relaciones estrechas con Occidente en su conjunto. Esa había sido la política tras el acuerdo nuclear, el JCPOA, que Trump echó por tierra. Pero ahora de nuevo se abre otra oportunidad. La comunidad estratégica iraní suele inclinarse más por una estrategia de equilibrio internacional que por alinearse con una potencia u otra. Porque como sabes, cuando ocurrió la revolución de 1979, cayó el Shah, que estaba aliado con Estados Unidos. Uno de los principales lemas que aún está grabado en la fachada del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní decía: ni Oriente ni Occidente. La República Islámica es un país independiente. Y todavía hoy,
La mentalidad estratégica iraní se centra en eso. ¿Cómo podemos vivir en este mundo manteniendo buenas relaciones con distintos países, pero al mismo tiempo preservando nuestra independencia? La respuesta estratégica a esa pregunta ha sido, durante décadas, un ejercicio de equilibrio internacional. Y creo que hacia ahí es donde los iraníes seguirán avanzando. Quiero decir, todo depende de cómo actúen Estados Unidos y Occidente, y también de cómo actúen China y otras potencias emergentes. Yeah, I don't know if you've been to China recently. Sí. When I was there a couple No months sé si has ago, estado en China there was últimamente. just- I felt Cuando like estuve allí hace un par de meses, tuve la sensación de que el ambiente estaba muy impresionado con Irán. Y bueno, casi como si fuera un hermano que ha ganado una gran batalla o un gran concurso o algo así. Había mucho entusiasmo por lo que ha ocurrido. Así que sí, puedo entenderlo perfectamente. Y el punto sobre Calibaf, hay que repetirlo una y otra vez. Es muy importante que alguien de ese nivel haya sido nombrado para ese cargo. Y tiene muchos cargos, pero ese también. Doctor Kawadi, ¿alguna palabra final antes de que terminemos? Dr. Ahmadi, any final words before we head out of here? Gracias. Gracias por irme a este podcast. Yeah, it was great. Everyone, thank you Sí, so much ha estado for genial. tuning in today. Gracias a todos por conectaros hoy. Por favor, dadle al botón de me gusta, eso ayuda mucho al programa. Gracias a todos los que habéis visto la emisión de hoy. En la descripción del vídeo, justo debajo, podéis encontrar todos los enlaces del canal. Estaré de vuelta mañana a las 2 de la tarde, hora del este, y os diré quién será el invitado. Creo que será Scott Ritter. Así que, cuidaos todos y dad las gracias al Dr. Ahmadian con un buen me gusta, para que más gente escuche sus sabias palabras. Muy bien, muchas gracias a todos. Very wise words. All right, everybody. Thank you so much. Gracias.